Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? ¿Conoces esa sensación, verdad? Estás de pie junto a la ventana por la mañana, una brisa fresca alborota tu cabello, los pájaros cantan en algún lugar a lo lejos, la luz dorada del sol baila en las paredes, nada duele, nada te duele, nada sobresale en los lugares equivocados y tu corazón está lleno de paz y gracia. Bueno, me pasó exactamente eso. Solo con una pequeña aclaración. Con cada segundo que pasaba, se hacía cada vez más evidente que odio a Asgard. El problema ni siquiera era Asgard. El problema era que había aterrizado dentro de Loki. Y ni siquiera eso habría sido una catástrofe si el propio Loki se hubiera comportado como un dios. Es decir, un dios. El auténtico dios de las mentiras. De la intriga. De la magia. Que es lo que oficialmente es en el papel. Uno pensaría que simplemente habría destripado mis recuerdos, los habría ordenado en estantes, los habría pesado, medido y luego me habría tragado como a una dona glaseada o me habría arrojado al infierno, al más allá. Sé que eso pasa. He leído las historias. Pero no, Loki no hizo eso. Loki no hizo absolutamente nada. Probablemente, no lo sé. O mejor dicho, no lo recuerdo. Sea como fuere, cuando mi conciencia emergió del vacío, Loki ya se había ido. Solo estaba yo en este cuerpo. Ningún dios de la travesura a la vista. Por sí solo, eso podría haber sido manejable. Habría ofrecido muchas oportunidades, intentar averiguar dónde estoy, de quién es este cuerpo, por qué este casco necesita cuernos tan grandes, ya sabes, los momentos conmovedores de autoidentificación en un nuevo mundo y un nuevo organismo, con todas las etapas necesarias. Conmoción, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero, por desgracia, nadie fue tan misericordioso. El recuerdo del anterior dueño estuvo a mi disposición, plena y completamente, desde el principio. Lo sentí tan accesible como el mío. Esto me dio carta blanca para la parte del shock y la depresión, pero no dejó absolutamente ninguna posibilidad para la feliz ignorancia, la esperanza o para ganar tiempo. Y ni siquiera eso habría sido tan crítico si realmente pudiera pensar en mí mismo como Loki, o al menos sospechar que podría serlo, ya sabes, todo ese cliché de recuerdos de una vida pasada que regresan. Pero ahí también me esperaba un bajón. Podía sentir exactamente dónde terminaban mis recuerdos y comenzaban los de Loki. No me relacioné con él ni por un segundo. Así que, durante las últimas horas, he estado explorando las profundidades del término totalmente jodido a través de mi experiencia personal, 3 palabras. Universo cinematográfico de Marvel. Sí. Era ella. Me bastó verme en el espejo para disipar las últimas dudas, pero incluso sin eso, según los recuerdos de mi predecesor, esto era definitivamente el extremo más oscuro, profundo, del multiverso. La realidad más idiota de todas las variantes posibles de Marvel. Realismo multiplicado por la estupidez y elevado al poder de la bancarrota creativa de los guionistas. Estaba listo para hacer las paces con un Nick Fury negro. Estaba listo para perdonar a este mundo por una Mary Jane Watson negra. Me importaba un bledo que Tia May fuera interpretada por una mujer de poco más de 30 años y con citas activas. Incluso podría hacer la vista gorda ante el electroimán para metralla en un pecho alimentado por un reactor de fusión fría, sin el cual dicha metralla se mueve imparablemente hacia el corazón, a través de algo, no sé cómo están construidos los playboys alcohólicos locales. Tal vez así es como funciona en sus cuerpos. Tal vez la metralla entra en el cuerpo y se dirige directamente al corazón, sin amenazar nada más, solo ganando el juego cuando captura la base. Diablos, yo incluso creería que la enfermedad por radiación causada por el contacto prolongado con un elemento radiactivo desaparecería completa e instantáneamente solo porque alguien le metió al sujeto otra batería hecha de un elemento radiactivo diferente. Después de todo, estamos hablando de un playboy alcohólico estadounidense con metralla migrando hacia su corazón. Dios sabe que estoy dispuesto a soportar un amplio espectro de tonterías e incompetencia profesional, además de complacer las tendencias sociales, pero las gemas del infinito y los stones, Carl. Varios trozos de vidrio multicolores dotados de un poder cósmico fenomenal e invencible y que literalmente todos los perros de este universo olvidado de Dios conocen. Sin embargo, en todo este universo, solo hubo un chico malo emprendedor que tomó medidas reales para recolectarlos.
Los escritores tenían tantas opciones para una amenaza global y aterradora, tenían a Galactus, tenían a Apocalipsis, el Imperio Skrull, el Imperio Kree, la Falange, el Fénix, el Maestro de la Forma, y alrededor de 50 tipos más de calibre similar. ¿Pero a quién eligieron para el papel de archienemigo? Un titán patético y perdedor con 3 neuronas, incluso en la barbilla. Temblad, mortales. Thanos con un guante deslumbrante es la amenaza para todo el universo. Y ahora estoy en esto. Hasta el cuello. La línea de tiempo dicta que en unos años, este enano mutante, calvo, asexual y morado finalmente reunirá todas sus joyas para su pequeño brazalete y hará reír a todo el universo. Y lo más importante es que no importa lo lejos que esté de los acontecimientos. Según las condiciones del problema, podría acabar hecho polvo incluso en el otro lado de la galaxia si ese don nadie chasquea los dedos. Mi alegría ante estas perspectivas era, comprensiblemente, desbordante. Pero mi entorno actual ofrecía muchas otras razones para reír a carcajadas. Para empezar, yo era Loki. Y esto era malo. No solo porque todo Asgard consideraba a este individuo digno como, por decirlo suavemente, un caballero poco decente. No, el problema era que figuraba como hijo de Odín y Frigga. Puedo sentir lo que quiera sobre estos individuos y los dioses de Asgard en esta realidad, pero entiendo un hecho con absoluta claridad. Esos dos me atraparán en un momento. Repito, no me siento como Loki. O sea, el Loki de antes. He aceptado que estoy en su cuerpo y que este es mi nombre ahora, pero no soy él. Tenemos personajes diferentes, prioridades diferentes y una visión del mundo completamente distinta. Me importa un bledo el trono de Asgard, me importa un bledo Thor y, en absoluto, me importan sus padres. Pero el tipo cuyo lugar tomé. Para él, fue exactamente lo contrario. Cualquiera que conozca bien al antiguo Loki notará esa inconsistencia. Y eso incluye a prácticamente todos aquí. Los asgardianos viven miles de años. La vida aquí se mueve muy lentamente y cambia aún menos. Cada expresión facial, gesto y señal no verbal de un vecino se memoriza de memoria durante ese tiempo, incluso por los idiotas más aburridos. Así que no puedo dejarme atrapar por Odín ni por Frigga. No si quiero que mi vida sea algo más que muy agitada, pero muy corta. No creo en la bondad de este padre del año honorario ni por un centavo. Si convirtió a su hijo biológico en un simple mortal, lo expulsó a la tierra sin comida, agua ni sustento, y condenó a muerte a su hijo adoptivo delante de todo Asgard, ¿qué le hará a un ladrón de cuerpos de otro mundo? De verdad que no quiero experimentar eso en mi propia piel. Especialmente teniendo en cuenta que su rostro se parece exactamente al de Aníbal Lecter, solo ligeramente retocado con una barba respetable y un parche en el ojo. Afortunadamente, el viejo Loki había protegido bien sus aposentos contra las miradas de cualquier Indayodin que pudiera ser capaz de ver y oír a través de las paredes, las distancias y los límites del reino. De lo contrario, la situación ya sería crítica. También conocía los métodos de autoocultación pasiva, gracias a la memoria muscular, y los apliqué en el momento en que me di cuenta de lo que pasaba. Pero eso no solucionó la dificultad principal. Necesitaba abandonar Asgard inmediatamente. El problema era y simplemente no sabía a dónde ir. Al diablo con el Bifrost. Loki sabía cómo cruzar mundos por los senderos de sombra. Ya había comprobado que podía sentir varias entradas cercanas, las que el dios de la travesura usaba con más frecuencia. Pero la pregunta seguía siendo, ¿dónde? Los reinos más cercanos a Asgard no eran adecuados, aunque los conocía bastante bien gracias a mis recuerdos heredados. La Tierra podría funcionar, pero allí estaba a punto de estallar un caos total, y yo no tenía ningunas ganas de participar. No sabía la fecha exacta, pero la coronación de Thor, el evento que inició todo en la primera película, ya estaba programada y se acercaba rápidamente. Loki ya estaba furioso por eso y ya había decidido sabotear el evento introduciendo gigantes de hielo en Asgard. Bueno, al menos solo había decidido hacerlo, pero aún no lo había hecho. Pocas gracias. Aún así, esto significaba que en la Tierra, Iron Man y el siglo XXI ya estaban en pleno apogeo. Lo que significaba que la iniciativa Vengadores, Hydra, la invasión Chitauri y toda esa basura estaban a la vuelta de la esquina. No tenía miedo de involucrarme. ¿Qué clase de miedo puedes tener realmente cuando te despiertas en el cuerpo de un dios, sin recordar cómo moriste pero, basado en la simetría y la lógica, sospechando firmemente que definitivamente estiraste la pata en tu vida pasada? Literalmente había aprendido a través de la práctica que la existencia no termina con la muerte. Además, los lugareños no solo creían en el Valhalla. Sabían con certeza su existencia.
Así que las disputas de los humanos locales no me asustaban, sobre todo con los poderes y habilidades de Loki a mi disposición. Simplemente no quería involucrarme. No veía ningún incentivo. En absoluto. En este mundo ni siquiera había chicas guapas por las que valiera la pena pavonearse para salvarlas, o lo que sea que hagan los héroes. Natalie Portman era una auténtica muñeca cuando interpretó a Padmé en la primera precuela de Star Wars, pero ha crecido desde entonces. El maquillaje dejó de realzar su belleza natural y se convirtió en una herramienta para preservarla en cámara. No vale la pena dejarme la piel y arriesgar el cuello por eso. Gwyneth Paltrow, mira eso, recuerdo el nombre de la actriz que interpretó a la asistente de Iron Man. El cerebro de Loki es útil. En fin, Gwyneth Paltrow, quizás se veía bien en un par de tomas, pero por lo demás, una simple ratoncita gris. Scarlett Johansson, alias Viuda Negra y Mátala con fuego. Quémenla. No solo tiene los mismos problemas que las anteriores, o incluso peores, ya que su cara de perra en reposo exige una patada en la cara el 90% de su tiempo en pantalla, sino que además vendió su patria a los malditos yankees. Y si hablamos puramente del personaje, realmente necesita ser arrojada a un tanque de ácido, aunque sea para limpiar el acervo genético humano. Ah, cierto, también está Sif, la heroica doncella guerrera y compañera de Thor. Aquí siento la necesidad de gritarle a la mitad femenina de los directores de casting de Hollywood. ¿Cuándo aprenderán, idiotas, a eliminar lunares de las caras? O al menos cubrirlos cuando juegas con representantes de razas perfectas y elevadas, como dioses, elfos o superhumanos. ¿Conoces a seres cuya tradición implica perfección física y ausencia de defectos primitivos en la piel? ¿Tienes idea de lo desconcertante que es cuando, por un lado, sabes con certeza que los Aesir son dioses que no padecen enfermedades comunes, que gozan de perfección física, libres de errores genéticos, tumores, manchas de la edad, granos o verrugas, y luego ves un lunar en la cara de un asgardiano de pura raza? Se supone que es normal. A nadie más le molesta. Pero de repente, tú lo notas y sufres una disonancia cognitiva enorme. Peor aún, hay muchos Aesir como ese en los recuerdos de Loki, pero a no le importa. Porque el director y los maquilladores son unos imbéciles que crearon una realidad estúpida. Ah, y Sif es una feminista de primera. Un icono del movimiento, si es que éste sabía de su existencia. ¿Y saben qué es lo peor de las mujeres locales? Es que todas las que mencioné, y 2 docenas más fuera de pantalla, son esas malditas mujeres fuertes e independientes. No los que realmente son fuertes e independientes, sino los que lo gritan cada minuto que pasan en pantalla. Otros tipos solo brillan en el fondo, generalmente feos. Las que nos imponen en este universo maldito y degenerado no son mujeres que quieras amar. Son mujeres que quieres ligar y no en la cama, sino en tus manos y tirarlas por la ventana. Porque al diablo. No son más que problemas. En el trabajo, con amigos, en familia. Siempre son una fuente de problemas y nerviosismo. Al diablo con ellos. Al diablo con ellos. Por supuesto, siento que me estoy desviando un poco del camino al intentar analizar personas reales basándome en imágenes de películas, pero el problema es que toda la memoria de Loki me respalda. Por casualidad volví a ver las películas de Thor hace poco, y, maldita sea. Todo encaja. Hasta el más mínimo detalle. Y eso es, en serio, aterrador. Odio Asgard. Odio este universo. Odio a los cineastas de Marvel. Y si esto tiene buena acogida y entra en el ranking, les daré más capítulos. De todas formas, habrá más capítulos. Comentario. 19 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Carta de despedida. Odio esto. Pero aquí estoy. Y parece que voy a la tierra de todas llenas. Porque, francamente, no importa a dónde corra. Todo este universo será arrasado por Thanos con su guante deslumbrante en unos años. Al menos la Tierra tiene internet. Y patatas. En Asgard no hay patatas. Los lugareños prefieren la carne de caza y las frutas raras, pero a mí me encantan las patatas fritas. Morir con la barriga llena de patatas fritas es mejor que morir sin ellas. O al menos, eso parece en mi actual estado de depresión histérica. Además, puede que haya chicas normales y guapas en la Tierra, aunque no debería contar con ello. Este es el universo cinematográfico de Marvel. Lograron arruinar incluso el adamantium, convirtiéndolo de un metal indestructible en un pedazo de basura que se puede cortar con un palo caliente. Sin embargo, a pesar de este análisis poco optimista, no puedo decir que he pasado todo el tiempo desde que me desperté hundido en la depresión. Mi principal actividad era acostumbrarme a mi nueva, digamos, bioquímica.
Los recuerdos y reflejos de Loki estaban conmigo, pero también el recuerdo de vivir en un cuerpo humano. Y déjame decirte que eso se siente significativamente diferente a vivir en el cuerpo de un Jotun, que es lo que en realidad es el dios asgardiano de la magia. Mi predecesor aún no lo sabía, pero yo era muy consciente de que no era el hijo de Odín, sino el hijo de Laufey, rey de los gigantes de hielo. Quizás un mestizo, eso explicaría la diferencia de tamaño y apariencia, pero son detalles menores. La cuestión era que el cuerpo de un gigante de hielo percibe el mundo de forma diferente al de un humano. Hay más sentidos. Una sensación de magia, de espacio, de la tierra bajo tus pies. Y los sentidos que conocemos los humanos son mucho más perfectos, mucho más agudos. Puedo contar los capullos de un macizo a 3 kilómetros del palacio. Puedo oír el resonante paso de las botas blindadas de los guardias en un patio 6 pisos más abajo. Puedo distinguir cada matiz de aroma que flota en el aire e identificar cada especie de árbol que florece en el jardín. Y nada de esto distrae. Ni siquiera exige atención. Simplemente es. Pero lo más importante, por supuesto, era el conjunto de habilidades mágicas del anterior dueño del cuerpo. En Asgard, magia era el término para todos los campos del conocimiento creativo que iban más allá de la mera artesanía. Aquí no había división entre ciencias místicas y naturales, probablemente porque para los Aesir la faceta mística del mundo era tan tangible como la física. El reino de Odín era una auténtica civilización tecnomagáfica. Tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la antigravedad y las nanomáquinas coexistían en estrecha simbiosis con la magia clásica tal como se entendía en la Tierra. Es cierto que las bolas de fuego y las flechas de hielo no eran algo común en la tradición asgardiana. Para ello, utilizaban armas encantadas. Aunque obras maestras como el Mjolnir o el Gungnir eran escasas, el equipo encantado de menor calidad era bastante común. Así, mientras mi cerebro pasaba un momento miserable procesando la nueva realidad, mis manos y el resto de mi cuerpo estaban ocupados comprobando reflejos y conocimientos prácticos, asegurándose de que todo el arsenal de Loki estuviera disponible para mí. Los resultados fueron satisfactorios. Podía crear cualquier ilusión, lo suficientemente sólida como para golpear a un enemigo durante una pelea, cambiar completamente mi forma física, convertirme en una serpiente gigante era una posibilidad, usar telequinesis, almacenar objetos en una dimensión de bolsillo y realizar muchos otros pequeños trucos. Pensé que la magia mental tampoco sería un problema. Mi predecesor también era un maestro en eso. Pero habían pasado varias horas desde que desperté. Por muy vasto que fuera el arsenal del dios de la magia, ya había probado todo lo que podía probar solo. Darle más largas era una estupidez. Era hora de largarse a este mundo. Lamentablemente, no pude llevarme mucho. Solo los objetos personales de Loki, varios artefactos de su colección y unos cientos de libros de magia guardados en sus aposentos. Ya había leído todos esos libros, así que no eran estrictamente necesarios, pero pensé que bien podría esforzarme para llevarlos. ¿Dónde más iba a encontrar literatura sobre magia? Los artefactos eran en su mayoría inútiles y tenían más valor cultural y nostálgico que poder. Eran recuerdos de campañas en los 9 reinos y victorias sobre varios chamanes trolls u otras criaturas que practicaban la magia dentro de la esfera de interés de Asgard. En cuanto a objetos personales, y siempre guardaba en su dimensión de bolsillo algunos atuendos encantados capaces de transformarse fácilmente para adaptarse a necesidades específicas. Lo mismo ocurrió con sus dagas favoritas, que prefería a otras armas. Aparte de eso, el dios de la travesura no poseía gran cosa. En este sentido, Loki no se diferenciaba de cualquier otro hombre sano. Era modesto y ascético. Me habría encantado robar algo de la bóveda, claro, pero Odín vigilaba el lugar con lupa. Detectaba una intrusión al instante, y yo no era tan cleptómano y codicioso como para arriesgar mi vida por una joya brillante. Sin embargo, lo que estaba dispuesto a hacer, lo que tenía que hacer, era sembrar algo de confusión y tratar de protegerme contra posibles consecuencias. Pensé que una nota de despedida redactada correctamente funcionaría casi tan bien como el momento canon de tocar el cofre de los antiguos inviernos frente a Odín. Entonces, agarré una hoja de papel del escritorio y recordé la escritura asgardiana, y hacerlo fue apenas más difícil que decirlo. En mi vida pasada, los pensamientos rara vez fluían con tanta facilidad en frases coherentes sobre el papel o la pantalla. En este caso, redactar la carta no me costó ningún esfuerzo. Probablemente fue el resultado de la rica experiencia de este cerebro inventando excusas sobre la marcha. ¿Pero qué diferencia supuso? El resultado, en mi opinión, fue un poco seco y vidrioso, pero y probablemente fue lo mejor.
Descubrí quién soy. Y quién fue mi verdadero padre. Ambos nacieron para ser reyes, recuerdo bien esa frase, Odín. Aunque ahora no sé cómo sentirme al respecto. ¿O quién era yo a tus ojos? ¿Un hijo? ¿O solo una herramienta, un rehén útil? Necesito pensar en muchas cosas, así que me voy de Asgard. Si de verdad te consideras mi padre, por favor, no me busques. Cuando llegue el momento, regresaré por mi cuenta. Además, felicita a Thor de mi parte. Con esta nueva información, me doy cuenta de que el trono nunca podría haber sido mío. De hecho, esta nueva información explica mucho sobre mi vida. Sin embargo, sería mezquino guardar rencor por eso ahora mismo. Así que mucha suerte, Trueno. Fue divertido contigo, pero ahora necesito ir a comprender y descubrir quién soy realmente. Saludos cordiales, Loki, hijo de Laufey. Legítimo heredero de Jotunheim. Después de examinar el escritorio donde dejé la nota y luego las habitaciones que tal vez nunca volvería a ver, salí por la puerta. Me preguntaba quién encontraría el mensaje. Aunque y de cualquier manera, a Odín le esperaba un rato divertido. Sentí ganas de reírme con maldad. Ser el dios de la travesura estaba dejando huella, pero volvamos al tema en cuestión. Si un guardia intentara vigilarme, el hecho de que el padre de todo había estado escondiendo al hijo de su archienemigo se haría público muy rápidamente. Eso dejaría un regusto bastante desagradable. En ese caso, definitivamente no tendría que preocuparme de que Aesir quisiera traer de vuelta al hijo pródigo. Por el contrario, estarían contentos de que el engendro Jotun hubiera abandonado los muros de Asgard. Al mismo tiempo, nadie haría algo estúpido como intentar matarme. Odín nombró a Loki su hijo y no apreciaría un ataque a un miembro de su familia, por decirlo suavemente. Si Thor encontrara la nota después de irrumpir para preguntar por qué su hermano se perdió el momento más solemne de su vida y no se inclinó ante el nuevo rey, el resultado sería prácticamente el mismo. Ese dios no tan brillante nunca supo mantener la boca cerrada. Seguro que se lo contaba todo a sus amigos. Y ellos difundirían la buena noticia, a menos que ésta llegara a Odín más rápido y de forma mucho más explosiva. En el improbable caso de que el mismísimo padre de todo descendiera, el anciano se sentiría un poco incómodo, quizá incluso dolido. Pero eso sería todo. O bien le contaría todo a Thor en privado, pidiéndole encarecidamente que guardara silencio, o diría algo como enviar a Loki a una misión extremadamente importante y urgente. Fuera lo que fuese que pasara, esperaba sinceramente que esta medida me liberara por completo de la supervisión intrusiva de mis parientes o al menos me diera una ventaja. Perdido en mis pensamientos, no me di cuenta de que había llegado al pasillo necesario. El sendero de las sombras comenzaba justo aquí. Esta era exactamente la ruta que Loki había considerado usar para atraer a los gigantes de Jotunheim, pero para mí serviría como camino a otros lugares. Llegar a la Tierra de esta manera sería más difícil, pero más difícil no significaba imposible. Inhalando por última vez el aire de mi ciudad natal, abrí el espacio con un gran esfuerzo de voluntad, revelando un pasaje al reino del crepúsculo eterno. Y di un paso adelante. Caminar por las sombras no es la experiencia más placentera. Incluso siendo un maestro de la magia con un talento natural para las artes sutiles en general y sus ramas más oscuras en particular, deslizarse por las entrañas del mundo no podía considerarse divertido. No era de extrañar que el Loki original prefiriera el Bifrost cuando tenía la opción. No tenía esa opción. Así que tuve que apretar los dientes y abrirme paso entre las métricas retorcidas y danzantes, donde 3 dimensiones se convertían en solo 2, para luego expandirse inmediatamente a un espacio de 8 dimensiones, solo para volver a un estado casi normal de 4 o 5 dimensiones. Aunque tenía recuerdos de haber recorrido esos caminos, lo estaba experimentando por primera vez. Así que, cuando salía un pequeño bosque nevado iluminado solo por la luz de las estrellas y las luces lejanas de una carretera, dejé escapar un suspiro de alivio. Lo logré. Ahora solo necesitaba asegurarme de que todavía estaba oculto de la mirada de todas las partes interesadas, y luego finalmente podría ir a conocer a algunas personas. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Eso es innuevo. Norte de Alberta, Canadá. Mi temor inicial de haber aterrizado en Rusia, en algún lugar cerca de Magadán, resultó ser felizmente erróneo. Resulta que las vastas extensiones desoladas, los caminos en mal estado que no llevan de ninguna parte a ninguna parte y la nieve interminable no son exclusivos de esos países. Canadá también los tiene. Bonito país, por cierto. Hermoso. Pero grande.
Aunque soy representante de una raza divina y técnicamente no puedo cansarme ni morir congelado, caminar por una carretera vacía durante 15 horas seguidas no es exactamente mi idea de pasar un buen rato. Y no tengo el Tesseracto para viajar al instante. De hecho, espero no tenerlo nunca en mis manos, ni ninguna otra gema del infinito. Quizás estoy siendo paranoico, pero no tengo ningún deseo de meterme con encarnaciones semiconscientes de fuerzas místicas que tienen la desagradable costumbre de corromper la mente de sus usuarios. No hay mal que por bien no venga, pero la caminata larga y solitaria finalmente me ayudó a controlar la histeria y ordenar mis pensamientos. No he empezado de repente a amar este mundo y sus habitantes. Siendo sincero, consideré seriamente la opción de desencadenar una guerra nuclear en la Tierra. Y fue una idea acertada. No moriré de radiación ni de hambre, y puedo esperar a que pase la fase caliente en algún reino vecino. A Thanos no le importaría nada una Tierra radiactiva, bueno, además de encontrar las piedras, pero el punto principal es que probablemente nos molestaría en eliminar a quien sobreviviera a las consecuencias. Mientras tanto, pude pensar tranquilamente en cómo abandonar este universo para siempre. Genial plan. Pero como la Casa Blanca está muy lejos, lo dejaré para más adelante. En cualquier caso, la idea de vivir en el UM ya no me da tanto asco, lo cual es buena señal. Probablemente debería preocuparme la facilidad con la que estoy dispuesto a organizar la matanza masiva de seres inteligentes inocentes, mi propia especie hasta hace muy poco. Pero y la idea de matar a 7.000 millones de personas no me conmueve. Es demasiado abstracto, demasiado numérico y impersonal. Y es demasiado fácil superarlo sabiendo que la muerte no es el final. Pero pensar en la muerte de ese tipo tan bondadoso, el que me detuvo la camioneta en la carretera, me ofreció llevarme al pueblo e incluso me invitó a un café caliente, genera una reacción. Una reacción negativa. Y eso es excelente. Demuestra que no he perdido la cabeza por completo y que nada humano me es ajeno. Simplemente estoy en estado de shock. Probablemente. Pero sigo en shock suena mucho mejor que resulta que siempre he sido un canalla, y eliminar la presión social y obtener superpoderes simplemente me quitó los frenos y reveló mi verdadera naturaleza corrupta. En fin, al final de mi primer día en la Tierra, por fin llegué a la civilización. Y si alguien dice que una estación de autobuses en un pueblo remoto lleno de camioneros y motociclistas barbudos no es civilización, es evidente que nunca ha visitado un asentamiento de troles bandidos en la frontera de los 9 reinos. ¿Y cómo se llama este pueblo? Le pregunté a mi compañero al bajar del camión. Aquí no hay barreras lingüísticas. Las razas divinas entienden cualquier idioma, salvo raras excepciones, y se hacen entender con la misma facilidad. Laughlin City. Los perritos calientes aquí son una porquería, pero el bistec no está mal, respondió el hombre, ajustándose la chaqueta para protegerse del viento fresco. Nunca le pregunté su nombre. Lo tendré en cuenta, dije sonriendo mientras observaba los alrededores. Unos minutos más tarde, entré en un edificio blanco, tipo granero, que servía de hotel, restaurante y centro de entretenimiento. Los lugareños se entretenían con peleas en una jaula improvisada en el centro de la habitación. En el interior, un monstruo con la cabeza rapada estaba pisoteando a otro tipo musculoso. Mi abrigo negro de invierno, transmutado de ropa asgardiana, desentonaba un poco con el ambiente debido a su pulcritud, pero y en general, a nadie le importaba. La multitud hacía ruido, vitoreaba a los luchadores, fumaba, bebía y disfrutaba de otras actividades culturales de ocio. No tenía dinero, naturalmente, pero este lugar era perfecto para probar la magia responsable de influir en la percepción y las mentes. Sin embargo, antes de que pudiera localizar a una víctima para un experimento inofensivo, un jadeo colectivo de la multitud atrajo mi atención hacia la arena. Algo interesante estaba sucediendo. El hombre que acababa de recibir la patada estaba de pie, mientras que su oponente parecía como si acabara de romperse la mano derecha. Un segundo después, el chico que se levantó conectó un gancho de izquierda, arrojando a su oponente contra la pared de la jaula. El otro tipo se fue a nadar, perdió la orientación, dio un paso débil hacia un lado, recibió una barrida de pierna y luego un cabezazo final. Cayó desmayado, inconsciente. Pero eso no fue lo interesante. Lo interesante fue la cara del ganador. El triple timbre del gong coincidió con una expresión pensativa que apareció en mi rostro, mientras el anunciador gritaba a la sala. Damas y caballeros. El ganador y actual rey de la jaula, Wolverine. Bueno, qué suerte, susurraron mis labios bajo el rugido de desaprobación de los espectadores que claramente habían perdido dinero en las apuestas.
Entonces y algo aquí no cuadra. La cara sin afeitar del mutante más famoso, con su nariz afilada, estaba justo allí, a unos metros frente a mí, con el cigarro ya apretado entre los dientes, pero esto estaba mal. El universo cinematográfico de Marvel que presenta a Loki no es el mismo que el de los X-Men. Su cronología transcurre en su propia realidad delirante, con adamantium tóxico y media docena de giros argumentales contradictorios. Sin embargo, allí estaba yo, Loki, y frente a mí estaba Wolverine, que acababa de vencer a un tipo en un ring de lucha en una sucia ciudad de provincias. Hablando de eso, esta escena me recuerda a algo. Espera, ¿por casualidad hay una adolescente con aspecto perdido en un barrio cercano? Mi mirada recorrió rápidamente a la multitud y, efectivamente, vi una pequeña figura envuelta hasta la nariz en un abrigo verde oscuro claro, agarrando un bolso grande. Su rostro prácticamente gritaba en mayúsculas que era su primera vez en un evento como este. Y su rostro también me resultaba familiar. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Sé Kung Fu. Bueno, eso es genial, me pregunto, ¿pasé accidentalmente de una franquicia a otra, o es esto incluso peor de lo que pensé inicialmente? En lugar de solo las peleas de borrachos de los Vengadores con hidras, ultronsitanos, este mundo también presenta un maratón psicodélico de X-Men contra Sentinels, Apocalipsis y 2 copias piratas separadas del Fénix, todo acompañado de guerras raciales entre especies. ¿Hay algún otro interesado dispuesto a probar suerte con el campeón? Empezó a gritar el hombre fofo del micrófono mientras yo reflexionaba. Dios es testigo de que fue un combate excelente y se merece un final espectacular. ¿Qué opinas? Una nueva ola de ruido proveniente del público despertó otro pensamiento. Ya había puesto a prueba las habilidades mágicas de mi predecesor bastante a fondo, pero no podía decir lo mismo de sus habilidades de combate. Y Loki era un luchador muy hábil. Físicamente, era más débil que Thor y no disfrutaba especialmente de las peleas cara a cara. Pero su rivalidad con su hermano lo había obligado, sin quererlo, a estudiar con ahínco las artes marciales. Como sabía del futuro, era perfectamente capaz de luchar contra Thor en igualdad de condiciones. Ponerme a prueba con humanos comunes sería, por decirlo suavemente, inútil. Pero una pelea con un regenerador mutante, específicamente una pelea que garantizaba no ser letal, podría ser justo lo que necesitaba. Podría preocuparme por el problema de la fusión de los continuos espacio-temporales más tarde. Sobre todo porque nadie más parecía dispuesto a desafiar a Logan, lo que significaba que la serie probablemente estaba a punto de terminar. ¿Cuidarás mi abrigo, cariño? Le grité a Rogue, ya decidida y quitándome la ropa de abrigo. ¿Eh? La chica mutante se giró hacia mí confundida, solo para encontrar de inmediato un bulto de ropa en sus manos y una encantadora sonrisa de la colección de mejores sonrisas de Loki dirigida a su rostro. Desde que llevo este nombre, necesito acostumbrarme a matar 2 pájaros de cada tiro. Ojalá fuera la femme fatale de la serie animada del 92, o el adorable erizo gótico de Evolution, la serie del 2000. Pero, por desgracia, las chicas guapas no fueron enviadas a este universo. La pícara local apenas se considera linda, y mucho menos hermosa. Asegurándome de que mi abrigo no se le resbalara de las manos a la señora algo desconcertada, me dirigí a la entrada de la arena. Me notaron al instante. Parece que tenemos un contendiente después de todo. Exclamó el organizador. Oye, chaval, ¿no estás un poco flacucho para esto? Cubriéndose el micrófono con la mano, se inclinó hacia mí en cuanto estuve cerca. No te preocupes, sé Kung Fu, respondí con una sonrisa directa a su cara. Bueno, es tu funeral, dijo el árbitro, que también era el corredor de apuestas y lo que fuera que hiciera este tipo, encogiéndose de hombros. Las reglas son simples. No golpear las bolas, solo a puño limpio, el último en pie gana. Si derribas a Wolverine, $300 son tuyos. Si te derriba a ti, no se permiten quejas, ¿entiendes? Perfectamente, asentí, y el organizador finalmente se hizo a un lado, dejándome entrar a la jaula donde un tipo sombrío, sin afeitar y sin camisa ya estaba esperando en el otro extremo. ¿No tienes miedo de arruinar esa cara bonita, chico? Me saludó Logan cortésmente. ¿Sabes? Hace un momento solo quería estirar las piernas. Pero ahora tengo unas ganas tremendas de golpearte como un dios golpea a una tortuga, le sonreí con alegría. Lástima que soy el único aquí que entiende el chiste. Sí, no te hagas daño, enclenque, gruñó Wolverine. ¿Empezamos? No es que tenga mucha prisa, pero debe ser difícil para un anciano como tú mantenerse en pie tanto tiempo y ladeé la cabeza.
¿Qué bocazas tienes?, dijo el mutante con una sonrisa aún más amplia. Luego se abalanzó sobre mí y, con un movimiento rápido y brusco, me disparó un derechazo directo a la mandíbula. O más bien, lo intentó. El cuerpo reaccionó casi por sí solo, con una mínima intervención de la mente. Un pequeño paso hacia atrás y hacia un lado, un giro del torso para interceptar el brazo y seguir el impulso. Parece que el niño no bromeaba sobre Kung Fu. Miren cuánto tiempo en antena, damas y caballeros. Pero dudo que sea suficiente para derrotar a nuestro campeón invicto. Está bien, dijo Logan, que estaba en el suelo tras ser lanzado contra la pared de la jaula, se levantó y se crujió el cuello teatralmente. Tienes buenos movimientos. Ahora el mutante actuó con mucha más cautela y menos directa. Intentó rodearme, haciendo fintas con golpes engañosos y estocadas, pero yo era más rápido, más fuerte y poseía 1000 años de experiencia en combate, específicamente en combate cuerpo a cuerpo y con armas, incluso si originalmente no era mía. Logan era un veterano, por supuesto, y también tenía muchísima experiencia, además de que tenía sus instintos animales. Pero en ese momento tenía amnesia, y su historial de combate era principalmente con garras o usando herramientas mortales más tradicionales como rifles y lanzacohetes. Y estaba acostumbrado a luchar contra humanos comunes y corrientes, lo que jugó un papel. La experiencia de Loki fue increíblemente diversa. Los oponentes con habilidades que superaban con creces los límites humanos eran la norma para él, no la excepción. Esta, por cierto, fue una de las principales razones por las que Asgard utilizó armas blancas como armamento principal. Muchas razas, incluidos los Aesir, eran casi invulnerables al daño puramente físico, ya fuera una bala o un rayo blaster. Para infligir heridas mortales, se necesitaban armas con un componente mágico. Encantar cada bala es imposible incluso en una civilización tecnomágica. La magia es demasiado individual. No se puede fabricar en una cadena de montaje. Pero encantar una espada o armadura es muy factible. Sobre todo considerando que solo hay que hacerlo una vez cada 5000 años, que es la esperanza de vida promedio de un asgardiano, y que generalmente usan la misma arma toda su vida. Así, cada golpe de Logan era desviado con suavidad, encontrando solo ocasionalmente un bloqueo fuerte. Y cada bloqueo o desvío era seguido por un contraataque. Y siempre resultaba bastante desagradable, o mejor dicho, astuto. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Trucos simples. Así, cada golpe de Logan era desviado con suavidad, encontrando solo ocasionalmente un bloqueo fuerte. Y cada bloqueo o desvío era seguido por un contraataque. Y siempre resultaba bastante desagradable, o mejor dicho, astuto. Una finta hacia la cara solo para cubrir una patada baja a la rodilla. Obviamente. Un golpe directo a un grupo de nervios para inmovilizar el brazo. Naturalmente. Una patada bajo el diafragma para cortarle la respiración. Al final, me encanta, lo sé, lo practico. Mi estilo de lucha se estaba volviendo muy sucio y no podía hacer nada al respecto. Pero había un pequeño problema con todo esto. Ganarle a Wolverine en este partido seguía siendo poco realista. Todos esos puñetazos y patadas fueron menos que picaduras de mosquitos para su regeneración. Fue como arrojar guisantes contra una pared. Ni siquiera estaba seguro de si estrangularlo tendría algún efecto. Tal vez golpearlo lo suficientemente fuerte como para causarle una conmoción cerebral lo dejaría inconsciente instantáneamente, aunque incluso eso probablemente no duraría más de 10 segundos. Por supuesto, siempre existía la opción mágica, pero eso sería completamente antideportivo. Bien, ya aprendí lo que quería saber. Practicaré algunos movimientos más con el muñeco cada vez más salvaje y luego terminaré. Oye, esta es tu verdadera táctica. Tras unos minutos de esta pelea, sentí que incluso el público empezaba a cansarse, así que decidí terminarla. ¿Solo aguantar golpes hasta que tu oponente se aburra? Vete al infierno. Respondió Logan, levantándose del suelo una vez más y escupiendo sangre. Debió de haberse mordido la lengua. No, en realidad estoy exhausto, pero no quiero que me den un puñetazo en la cara. Un chasquido de mis dedos. De repente, parecíamos estar en el centro de un holograma. El yo de la ilusión falló un bloqueo, y el Wolverine, que acababa de levantarse, interceptó el golpe y arrojó a su oponente. Tan pronto como el yo ilusorio intentó levantarse, Logan le dio un puñetazo en el estómago, e inmediatamente después, le dio un puñetazo en la columna a su enemigo doblado, tirándolo literalmente al suelo del ring. Sí, eso resultó bastante brutal. Física probada y aprobada.
Ahora, la siguiente sección. Ilusiones ópticas combinadas con sugestión mental, solo para asegurar que el público pase por alto ciertos matices. ¿Qué demonios es esto? Se tensó el mutante. Solo una ilusión. Me encogí de hombros, con una media sonrisa tirando de mis labios por reflejo. Quería calentar contra un oponente adecuado. Objetivo cumplido. Seguir arreglando las cosas a puñetazos contra un regenerador sería una completa estupidez. No tengo prisa, obviamente, pero no me importaría comer algo, preferiblemente esta noche, no dentro de una semana, cuando uno de nosotros finalmente se desplome de agotamiento. Mi ojo derecho le guiñó un ojo con picardía a mi oponente por voluntad propia. La memoria muscular del verdadero Loki claramente no se limitaba solo a sus brazos y piernas. Te pillé, gruñó Logan. Su mirada se desvió. La bestia interior estaba claramente lista para atacar, pero contenida. No fue precisamente un rompecabezas. Cuando un moretón en el pómulo de tu oponente desaparece en menos de un segundo, observé con interés cómo el lobezno espejismo le daba una sentida patada en los riñones a mi doble. Es difícil no darse cuenta de que algo huele mal. Sobre todo cuando uno mismo conoce algunos trucos. Bien. ¿Y ahora qué pasa? La cautela no lo había abandonado. Nada. A mí me dejan inconsciente, tú recibes tu premio, yo me recupero un poco más tarde, le quito el abrigo a la chica y busco una mesa. He oído que el filete de aquí no está mal, y espero que ese comentario sobre el anillo no fuera una broma. ¿Eso es todo? Su paranoia comenzaba a volverse molesta. ¿Qué más hay? No, nada. Excelente. Bien, pues, a nuestros puestos. El árbitro acababa de terminar el conteo del contendiente noqueado y anunciaba al ganador, lamentando que, si bien el novato había tenido una gran actuación, el veterano había demostrado una vez más que no estaba listo para el desguace. Y, habiendo terminado el espectáculo para el público, tal como lo prometí, salí de la jaula y rápidamente vi a Rogue entre la multitud. Me miraba con los ojos aún más abiertos que a Logan. Con razón, le había dejado ver la realidad superpuesta a la ilusión. Incluso sin escuchar mi charla con Wolverine, ella tenía muchas razones para estar asustada. ¿No estás cansada? Pregunté, mostrándole una sonrisa fresca y encantadora mientras le quitaba el abrigo de las manos. No. Para nada, balbuceó la chica, sacudiendo la cabeza y con la mirada fija en mi cara. Maravilloso. Con un solo movimiento, volví a ponerme el abrigo sobre los hombros. Le dediqué a Rogue una última sonrisa y me dirigí al bar, haciendo que todos a nuestro alrededor me perdieran de vista a los pocos pasos. Las mentes humanas cedieron a la sugestión mágica con sorprendente facilidad. Pero aunque había mencionado que quería comer, mis experimentos aún no habían terminado. Necesitaba recopilar información sobre esta realidad. La manera más fácil era consultar los recuerdos de los lugareños, y planeaba hacerlo de inmediato. Este truco no tenía nada que ver con la telepatía clásica, salvo que implicaba leer la memoria. Los principios eran completamente diferentes. En cualquier caso, necesitaba empezar con algo sencillo. En cuanto a Logan y Rogue, no les iba a pasar nada en un par de horas. Tendrían tiempo para asimilar lo que vieron. Y la mañana siguiente. El pueblo no me impresionó. No había biblioteca ni cine. Incluso las tiendas parecían gasolineras. A veces, literalmente. Es cierto que en uno de ellos encontré patatas fritas, que devoraba felizmente mientras caminaba por la nieve fresca hacia las puertas del hotel. Si las cosas fueran realmente terribles, este universo estaría pintado en tonos noir, pero todavía no me sentía como el profesor Snape rodeado de Potters y Weasleys, así que la vida era soportable. Mis indagaciones mágicas habían tenido éxito. Ni siquiera rozar la memoria ajena rompió mi bloqueo mental ni me convirtió en un psicópata con una tercera personalidad. En general, ver los recuerdos de otras personas mediante la magia era muy diferente a percibir los recuerdos de Loki en mi propia cabeza. Quizás por eso no pudo hacer nada con respecto a mi llegada. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Buscando en la memoria y, en general, ver los recuerdos de otras personas mediante la magia era muy diferente a percibir los recuerdos de Loki en mi propia cabeza. Quizás por eso no pudo hacer nada con respecto a mi llegada. Sin embargo, cómo ocurrió esa llegada sigue siendo un misterio para mí. No recordaba las circunstancias de mi muerte en mi vida pasada como humano, ni cuál era mi último recuerdo cronológico. Fue más o menos lo mismo con Loki, aunque en menor medida, recordé el día anterior a la inserción, pero en cuanto al dios de la travesura entrando a sus aposentos y lo que hizo allí, en blanco.
Por un lado, eso era horrible. Por otro, y la ignorancia es una bendición. Por alguna razón, sentí que, en mi situación, esa era una opinión muy acertada. En cualquier caso, después de pedir ayuda a algunos voluntarios, logré reconstruir una imagen aproximada del mundo que me rodeaba. En primer lugar, Tony Stark ya había sido capturado por terroristas, había construido su armadura y había regresado heroicamente, logrando anunciar al mundo entero que él es Iron Man. Y, para ser honesto, en este lado de la frontera canadiense, a la gente en general no le importaban un comino esos acontecimientos. Para los trabajadores locales, la cuestión de quién ganaría el próximo partido de fútbol por televisión era mucho más urgente. Las historias sobre un psicópata rico con una chaqueta de hierro acolchada se trataban igual, historias sobre un psicópata rico. Ya nadie se sorprende de sus peculiaridades. En segundo lugar, Hulk ya había aparecido, pero también en el nivel de un hombre verde, quizá de Marte, quizá de Venus, quizá de un laboratorio del gobierno, provocó un disturbio en algún lugar, igual que los hermanos de Brooklyn. Casi había caído en el olvido. Nadie sabía dónde estaba ni cómo estaba, pero definitivamente no había estado alborotado últimamente. Y por último, el problema de los mutantes. Era tendencia en ese momento y todos los medios de comunicación lo estaban promocionando, pero nadie había visto realmente ningún mutante. Es decir, supuestamente existen, eso dice la tele, pero también es cierto que no existen, porque, bueno, un simple mortal no podría salir y encontrarse con uno en la calle. Nadie sabía aún nada de los X-Men, Spider-Man o los Cuatro Fantásticos. Lamenté especialmente el último, siempre me gustó la interpretación de Julian Mahon de Víctor Von Doom, pero tampoco habían oído hablar de él aquí. En resumen, pasé una noche productiva, y además me hice $500 más rico. Nadie debería invitar al dios de la travesura a jugar a las cartas, aunque parezca un dandy inofensivo. El hotel de ayer me recibió con un silencio soñoliento y el lento andar del personal barriendo cerca de la arena. Un camionero bigotudo dormía en un gran sofá cerca de una mesita. Un par de personas desayunaban en otra. El televisor detrás de la barra reproducía música pop a un volumen bajo. El camarero, con una camisa roja a cuadros, limpiaba un vaso. Y frente a él, una figura perdida y acurrucada, con un abrigo con capucha, y una bolsa grande a sus pies, se sentaba. Arrojé la bolsa vacía y la arrojé al otro lado de la habitación hacia un cesto donde los limpiadores tiraban la basura, y marché abiertamente hacia Rogue, sin esconderme de nadie. ¿Tienes café? Le hice señas de bostezo al camarero. La chica a mi lado se estremeció y me miró de reojo. El hombre también me reconoció. Asintió en silencio y encendió la tetera eléctrica. Y un par de sándwiches de queso, agregué al pedido, colocando un billete de $10 en el mostrador. ¿Calentado?, preguntó el camarero, señalando con la cabeza el microondas. No hay necesidad. Sin preguntar nada más, el hombre se acercó a la ventana de la cocina y transmitió la orden. En ese momento, Logan se acercó desde el lado opuesto de la barra, vestido como un típico cliente habitual del lugar. Se dio cuenta de nosotros solo después de sentarse en el taburete más alejado, y solo porque Rogue, agitado por mi apariencia, lo miraba como si fuera una especie de monstruo. Ella me miraba de la misma manera, pero ya me lo esperaba. Wolverine, sin embargo, se sintió atraído por la mirada de un vecino desconocido. Después de eso, su mirada se posó en mí, reflejando un ligero desconcierto. Parecía que mi disfraz también podía engañar sus sentidos animales. En realidad, eso no fue sorprendente. El olor es un parámetro tan obvio como el color o el peso, y cualquier persona invisible debería saber cómo ocultarlos primero. Ocultar la magia y una huella espiritual es mucho más difícil. En respuesta a la atención, simplemente asentí en señal de saludo, y todo mi comportamiento demostraba que no me importaba nada más que mi pedido. Logan quedó satisfecho con esto y, sacando un puro, intentó fingir que mi presencia no le preocupaba. De hecho, lo logró rápidamente, ya que Rogue seguía mirándolo fijamente, y su expresión, naturalmente, atraía la atención. «Dame una cerveza», pidió Wolverine, volviéndose hacia el camarero que estaba contándome cambio y dejó su propio billete sobre la mesa. Recibió su pedido más rápido que yo, pero no por mucho, la tetera recién había hervido y me prepararon una porquería instantánea local, sin escatimar en azúcar. La comida resultó ser tolerable y cuando llegaron los sándwiches de la cocina, la vida se volvió bastante buena. Y por cierto, Rogue obviamente no tenía dinero.
Al menos, ella estaba sentada con un vaso de agua y siguiendo el primer sándwich que mordí con una mirada tan hambrienta que involuntariamente me detuve a mitad de la masticación. Al darse cuenta de que había notado su interés, la niña inmediatamente se avergonzó y miró hacia abajo. Aunque en mi interior surgían preguntas como ¿cómo llegó a Canadá sin dinero? ¿Y cómo planeaba sobrevivir? Eso no me impidió deslizar silenciosamente hacia ella el plato con la obra maestra culinaria restante. ¿Eh? La chica mutante estaba confundida. ¿Qué? Créeme, no me molesta que las chicas me miren con anhelo, le dije a esta señorita turismo extremo, jugando con mi cara al más puro estilo Loki, pero el interés gastronómico en tus ojos es innecesario. Anda, cómelo. Pediré más. Asentí al camarero en un gesto de repetir, por suerte el cambio que me había dado todavía estaba en la mesa así que no tuve que extenderme mucho. Gracias, dijo la chica, que se sentía claramente fuera de lugar, pero agarró rápidamente el sándwich y se apresuró a darle un mordisco. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Ascensor. Gracias, dijo la chica, que se sentía claramente fuera de lugar, pero agarró rápidamente el sándwich y se apresuró a darle un mordisco. Ellis Island, que en su día fue el punto de llegada de miles de inmigrantes a nuestras costas, vuelve a abrir sus puertas, empezó a sonar la voz del locutor en el televisor en cuanto terminó un vídeo musical. Los preparativos para la cumbre de las Naciones Unidas están prácticamente finalizados, y dado que casi todos los invitados han confirmado su asistencia, esta cumbre promete ser la más representativa de la historia. Líderes de más de 200 naciones debatirán una amplia gama de temas, incluyendo el estado de la economía global, los tratados de armas y el fenómeno de las mutaciones y su impacto en nuestras vidas. Muchos legisladores estadounidenses siguen insistiendo en que el debate sobre la cuestión de las mutaciones siga siendo central y estaba a punto de hacer una broma sobre lo lógico que era ese deseo, teniendo en cuenta la información de que unos 50 sistemas de misiles de última generación con ojivas radiactivas, los mismos con los que Stark construyó su primer mini reactor de arco, y que luego destruyó como Iron Man, se habían filtrado de sus almacenes a manos terroristas, pero no tuve tiempo. Dos hombres se acercaron por detrás a Wolverine, que bebía cerveza tranquilamente. Reconocí a uno como Hulk, el de ayer, que Logan le había dado un buen golpe en la cabeza. El hematoma era impresionante y muy colorido. «Me debes una», dijo el hombre herido, tocando a Wolverine en el hombro para llamar su atención. «No lo hagas», intentó razonar con él el segundo invitado en un susurro, intentando detenerlo, pero el hombre de cabeza rapada lo ignoró sin mirarlo. «Ningún humano podría aguantar un golpe así», insistió el luchador fracasado, con la voz ligeramente más alta, pero aún tranquila. Logan lo miró brevemente y se dio la vuelta, dándole otra calada a su cigarro. «No, vámonos», intentó nuevamente el segundo hombre alejar a su amigo del bar. «Sé lo que eres». El tipo afeitado lo ignoró de nuevo y se inclinó hacia el oído del mutante. «Perdiste tu dinero», interrumpió Lobezno con frialdad, con la irritación reflejada en su rostro. «Así que lárgate». Mientras acompañaba mi sándwich con la bebida caliente, observé con gran interés qué sucedería a continuación. Una parte de mí esperaba que el canon se esfumara, pero la otra parte ya no lo creía. Había habido demasiadas coincidencias en Asgard como para esperar imprevisibilidad en este mundo. Y esa parte era correcta. Apretando los dientes, la víctima de la pelea de ayer dio un paso atrás, pero solo para sacar un cuchillo e intentar clavarlo bajo las costillas de Logan. «Cuidado», gritó Rogue frenéticamente, pues también observaba con los ojos muy abiertos el desarrollo del conflicto. Wolverine inmediatamente esquivó hacia un lado, dejando que la mano con el cuchillo lo pasara, pero no pudo contenerse después de eso. Si simplemente hubiera abofeteado al tipo y agarrado al desafortunado asesino por las solapas, todo habría estado bien. Pero su temperamento le falló. Además de inmovilizar al atacante contra la viga vertical más cercana que sostenía el segundo piso, el mutante hizo estallar sus garras, apuntándolas amenazadoramente a la garganta de la víctima. «Oye», grité al camarero, que había sacado frenéticamente una escopeta de corredera de debajo del mostrador. «No conviertas mi desayuno en un tiroteo vulgar». El tipo se lo buscó. «¿Estás con él?». El cañón me apuntó a la cara al instante, lo que hizo que Rogue, sentada a mi lado, palideciera. «Vamos, lárgate de aquí». Esto iba dirigido tanto a Wolverine como a mí. «Qué grosero». Una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro. Loki respondía a todos los golpes del destino con una sonrisa burlona, y aún no podía hacer nada contra sus reflejos. Y yo que estaba a punto de dejar propina.
Un breve gesto con mis dedos activó el hechizo. La ilusión le sentó como un guante y el hombre vio cómo la escopeta que tenía en las manos se transformaba en una serpiente. Un grito de una de las clientas coincidió con el momento en que él arrojaba el reptil. El hombre aterrorizado retrocedió, estrellándose de espaldas contra los estantes de botellas. La serpiente cayó al suelo y siseó amenazadoramente a su reciente dueño. La gente en el pasillo se quedó paralizada, mirando con cautela a Logan y a mí, con miedo de mover un músculo. ¿Por qué? La mirada penetrante de Wolverine se clavó en mi rostro. No me gusta que me apunten con armas. Me encogí de hombros. Además, el desayuno está arruinado. Me levanté, apurando el café. ¿No estarás yendo al siguiente pueblo por casualidad? ¿Me puedes llevar? Me temo que ahora me será bastante difícil encontrar un compañero de viaje. Lancé una mirada sugerente a los aterrorizados clientes. ¿Un dandy como tú no tiene coche propio? Gruñó Wolverine, todavía mostrando los dientes con irritación, sin mover las garras ni un centímetro del cuello del tipo afeitado. Obtener una licencia de conducir fue extraordinariamente difícil en mi pueblo, respondí con aire conspirador, ajustando dramáticamente las solapas de mi abrigo. Gruñó brevemente el mutante. O aceptó la respuesta, o pensó que estaba insinuando que no quería hablar de detalles delante de desconocidos. De cualquier manera, sus garras se retrajeron en su puño con un snick agudo. Lanzando una mirada de odio al hombre que había intentado apuñalarlo, Logan tomó su botella a medio terminar del mostrador y se dirigió a la salida. No te quedes atrás, dijo por encima del hombro al pasar. Le ofrecí un guiño juguetón a Rogue, que se quedó paralizado por la sorpresa, incliné mi sombrero imaginario hacia los otros clientes y lo seguí. En ese momento, una camarera de mediana edad salió de la cocina con un plato con 3 sándwiches frescos, mi segundo pedido. Al ver la serpiente a los pies de su jefe, se quedó paralizada, muda de horror. Te ves encantadora, le dije a la empleada de servicio con una sonrisa deslumbrante mientras pasaba rápidamente, quitándole hábilmente el plato de las manos sin perder el paso. Logan, que caminaba delante, me lanzó una breve mirada que decía claramente: no apruebo este comportamiento. ¿Qué? Yo los pagué, dije encogiéndome de hombros con indiferencia, lo que lo obligó a darse la vuelta. Un momento después, me encontraba sentado en la cabina de un camión destartalado, una especie de híbrido entre furgoneta y autocaravana. Al mirarme por el espejo lateral, vi una figura delgada con un abrigo verde con capucha y un bolso enorme corriendo hacia nosotros. Logan, ahora al volante, estaba claramente demasiado irritado para notar la conmoción en el estacionamiento. Mientras tanto, la niña llegó hasta el remolque enganchado a la parte trasera y se subió dentro. Una señorita arriesgada. Estuve seguro hasta el último segundo de que iba a llamar a la puerta del taxi. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Pasajeros inesperados. Wolverine. Misma hora, mismo lugar. Al arrancar el motor, Logan miró de reojo a su inesperado pasajero. El elegante muchacho, del que sería difícil suponer que tenía un día más de 25 años, estaba recostado cómodamente en el asiento del pasajero, mirando la calle pasar como si nada hubiera sucedido. Donde había logrado esconder el plato de sándwiches robado era un completo misterio, como todo lo relacionado con él. El largo cabello oscuro del extraño estaba peinado hacia atrás a la perfección y no había perdido esa perfección ni siquiera cuando estaba rebotando en un ring lleno de sudor, avergonzando a cualquier mono. Su ropa era más apropiada para una gala o una fiesta bohemia en Nueva York que para los bosques canadienses. Pero al dueño de los gemelos Esmeralda, la corbata negra y la camisa tan blanca que a Logan le dolían los dientes solo de imaginar el almidón, claramente no le importaba un comino. Incluso la bufanda con estampado verde que llevaba alrededor del cuello parecía menos una prenda de abrigo y más un accesorio lujoso diseñado para resaltar el estilo exquisito de su dueño. Pero lo más desconcertante fue que Logan no percibió su olor en absoluto. Era como si el asiento del pasajero estuviera vacío, sin olor humano, ni siquiera el de su ropa. El niño también sabía pelear. De una manera que Logan no recordaba haber visto antes. Y no era solo habilidad, el propio Logan nunca había perseguido el título de maestro de artes marciales, no veía en ello ningún sentido ni interés, pero el chico era definitivamente más fuerte que él físicamente. Quizás no sea tan fuerte como para derribar muros con las manos desnudas, pero Logan definitivamente no querría hacerle una pulseada. Y teniendo en cuenta que Wolverine era 2 o 3 veces más fuerte que un hombre promedio de su complexión, y que este tipo elegante parecía mucho más delgado, no tenía sentido.
El acertijo final eran sus trucos de magia con ilusiones, o lo que fuera. Logan no entendía nada de magia, así que decidió no darle vueltas a eso. Partieron en silencio y condujeron en silencio. Acostumbrado a la soledad, el hombre no tenía deseos de iniciar una conversación, y su pasajero aparentemente sentía lo mismo. Alguien en la situación de Logan podría haber intentado satisfacer su curiosidad, aprovechando la oportunidad, pero al vagabundo solitario no le gustaba meter las narices en los asuntos de los demás. Los asuntos de los demás siempre significaban problemas, y él ya tenía suficientes. En ese momento, los secretos del autoestopista accidental no le preocupaban ni se interponían en su camino, y eso le venía bien a Logan. Le convenía aún más que el tipo no lo molestara con preguntas ni se quejara del olor a tabaco. En cuanto a cualquier otra cosa, Logan estaba dispuesto a pensar en ello más cerca del almuerzo, o de la cena. Sin embargo, tras 20 minutos de viaje, el hombre notó un ruido extraño proveniente del remolque. Las ruedas no sonaban bien. Mientras conducían por la ciudad, él no le había prestado atención, pero en la tranquila carretera, no pudo evitar escuchar. Al final, logró identificar exactamente qué era lo que le estaba causando problemas de audición mejorados. El camino forestal estaba vacío a esa hora temprana de la mañana, el sol aún no había salido y hoy estaba nublado. Logan detuvo tranquilamente el auto justo en el carril y apagó el motor, guardando las llaves en su bolsillo. Tengo que comprobar algo, consideró necesario explicarle al pasajero, aunque a juzgar por la mirada del tipo, no le importaba especialmente el motivo de la parada repentina. Al salir y notar que la otra puerta no se abría, Wolverine suspiró. Revisando su bolsillo una vez más en busca de las llaves, por si acaso, se dirigió al remolque. Una brisa fresca diluyó ligeramente el dulce amargor del cigarro en su boca. La nieve húmeda crujió bajo sus botas y un silencio prístino los rodeó. Inspeccionó críticamente las ruedas y el enganche. Todo parecía estar bien. Pero en el momento en que, desconcertado, se pasó el cigarro de una comisura a la otra de la boca, su sensible oído captó un crujido proveniente de debajo de la lona que cubría el remolque. Dando 2 pasos más cerca, Logan comenzó a distinguir otros sonidos interesantes, sonidos que su motocicleta definitivamente no podía estar haciendo. La moto había sido la única ocupante del remolque durante los últimos 2 años. Y las motos no respiran. El sonido de un motor tampoco se parece al latido del corazón humano. Cuando vio el contenido de la caja abierta del remolque, el mutante simplemente sacó el cigarro de su boca, impresionado. La perturbación en la lona que cubría su caballo de acero fue inmediatamente evidente. Subconscientemente, esperaba algo así. Si algo malo ocurre, su tamaño solo puede ser enorme o realmente masivo. Puede que tuviera problemas de memoria, pero sus instintos animales estaban en perfecto estado de funcionamiento y prometían que un día que empezaba tan mal estaba obligado a terminar igual de mal. Tocando silenciosamente con 2 dedos el nuevo bulto en la lona cerca de la pared frontal, el hombre no se sorprendió al oír un no. Asustado en una voz claramente femenina. Retiró la cubierta del pasajero ilegal. Era una chica con un abrigo con capucha verde claro, tendida junto a su motocicleta, usando su bolso de lona como almohada. Ella no levantó la vista inmediatamente, pero cuando lo hizo, Wolverine reconoció el rostro del chico de 17 o 19 años que había estado mirándolos furtivamente a él y a su otro pasajero durante toda la mañana. ¿Qué haces aquí?, preguntó Logan, metiéndose rápidamente el cigarro en la boca para calmar los nervios con una calada. No estaba preguntando el nombre de su posición para dormir, sino más bien qué diablos estaba pensando al subirse al vehículo de un hombre extraño en dirección al desierto canadiense. Lo siento, solo necesitaba que me llevaran. Necesito ayuda, murmuró la niña, entrecerrando los ojos por la luz del sol, como si realmente hubiera logrado quedarse dormida en el frío metal de la plataforma abierta del remolque. Sal, ordenó secamente. Tomó su bolso y lo arrojó con decisión fuera del remolque. ¿A dónde se supone que debo ir?, murmuró el extraño, comenzando a levantarse. No lo sé, la interrumpió Logan sin concesiones. ¿No lo sabes o no te importa?, preguntó el mocoso descarado con tono acusador, saltando al suelo. Tú decides, respondió el hombre con dureza. Asegurándose de que no hubiera otros objetos nuevos en su remolque, Wolverine echó un vistazo a la niña, que jadeaba en busca de aire por la confusión, y giró bruscamente para regresar. ¿Y de qué tipo de ayuda hablabas? Y. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. Pícaro. ¿Y de qué tipo de ayuda hablabas? La voz que de repente sonó detrás de él hizo que el mutante se estremeciera.
Y no solo él, detrás de la chica, que saltó en el sitio, estaba su sonriente pasajero como si nada hubiera pasado. Cuando logró aparecer allí en menos de un segundo, sin que chirriara una puerta ni crujiera la nieve, era completamente incomprensible. No dirijo un servicio de taxis, consideró necesario advertir Logan, al darse cuenta de a dónde quería llegar. Y aún así, sonrió su nuevo conocido directamente a la chica congelada frente a él, con una sonrisa serpenteante. Alguien no les tenía miedo a dos tipos aterradores con habilidades, sino que se subió a subirse a la camioneta. ¿Sigo, cariño, o me respondes tú mismo? El tipo ladeó la cabeza y le guiñó un ojo con picardía. Sí. Yo también tengo una habilidad, murmuró la chica con miedo, y luego tragó saliva. Sois mutantes, ¿verdad? ¿Podéis ayudarme? Tal vez. El pasajero número 1 levantó sus ojos verdes hacia el rostro de Logan. No podemos dejar a una adolescente sola en el frío bosque invernal canadiense. Los labios del chico se curvaron en una nueva sonrisa que hizo que a Wolverine le dolieran los dientes. ¿Quieres caminar? Espetó el hombre irritado. Puedo viajar sin problemas atrás. Hay espacio más que suficiente, se encogió de hombros alegremente el descarado mocoso. A Logan le picaban mucho los puños, pero, el tipo tenía razón. No podía dejar a esa idiota en el bosque. Con su ropa y el clima, se congelaría en media hora o una hora, y el tráfico no era precisamente denso. El regenerador mutante, que físicamente no podía sentir dolor durante más de unos segundos, sintió que una migraña se acercaba y se hacía más fuerte. Bien, y suspiró. Sube. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo al camión y donde vio al dandy todavía sentado en su asiento. La chica también se sorprendió, pues el dandy acababa de estar detrás de ella y ahora subía a la parte trasera de la caravana. Pero no estabas. Se giró y vio una réplica exacta del hombre detrás de ella. Ilusión. El tipo chasqueó los dedos y su copia desapareció en un destello de luz verde amarillenta. Pero ella estaba hablando y balbució la niña, perdida. Es cierto, llegó la confirmación satisfecha, seguida por el crujido de la cama desde el interior de la camioneta, como si alguien se hubiera sentado en ella. No dije que pudieras sentarte en mi cama, dijo el mutante mayor con una mueca de fastidio mientras subía al asiento del conductor. No te preocupes, me acosté, y mi abrigo está más limpio que esta cama de todos modos, respondió la personificación de la arrogancia imperturbable, poniéndose claramente cómoda a juzgar por los crujidos. Logan volvió a reflexionar sobre si echar a autoestopistas al frío era tan malo. Sobre todo cuando uno quiere hacerlo. Sus meditaciones fueron interrumpidas por el pasajero. ¿Tienes algo de comer? Preguntó la muchacha tímidamente, acomodándose en el asiento del pasajero. Aquí, dijo el dandy, levantándose bruscamente de la cama. Salió al pasillo y, una vez allí, hizo un gesto engañoso con las manos. De un conjunto de cosas que parecían fragmentos de vidrio o algo completamente diferente, como un caleidoscopio, apareció en sus manos el mismo plato de sándwiches que había robado del restaurante. Fue todo lo que la chica pudo decir. Es de bolsillo, explicó el hombre, entregándole el plato. Muy práctico para llevar objetos personales. Gracias, asintió la muchacha, luego se quitó sus finos guantes, completamente inadecuados para ese clima, y mordió con avidez un sándwich de queso. Soy Rogue, se presentó la chica tras saciar su hambre inicial, mirando de reojo a Wolverine. Y se quedó paralizada de anticipación. Desde mi asiento en la cama, tenía una vista magnífica. Se desplegaba desde la pared hasta el centro de la furgoneta con tanta comodidad, como si estuviera diseñada para que un noble patricio se reclinara en un colchón de plumas mientras contemplaba el trabajo del conductor y su vecino. Wolverine, sin embargo, no tenía prisa por contactarnos. Su actitud delataba que estaba harto de pasajeros y que se apresuraría a deshacerse de nosotros a la primera oportunidad. Y si nos comportamos mal, el método para deshacernos de ellos podría cambiar de arrojarlos en algún lugar a algo mucho más duro. ¿Cómo logro transmitir todo eso con una sola mirada de reojo? Talento. Por desgracia para él, no me importó, y Rogue no era experto en fisonomía y no podía analizar mensajes tan complejos. Bueno, sigamos con la conversación. Somos dioses educados, ¿no? Loki, me presenté. ¿Qué? Rogue se dio la vuelta. Y gruñó el brutal conductor e incluso sonrió levemente, aparentemente reconociendo que ese nombre le quedaba bastante bien a un pícaro encantador como yo. ¿Estoy actuando demasiado raro? Aunque, no, todo está bien.
Acabo de escapar, y para los estándares asgardianos, hace apenas un momento, de un desastre tremendo, acepté mentalmente el inminente exterminatus local y decidí irme más lejos, así que ¿por qué no divertirme un poco de vacaciones? Me llamo Loki. Y no, no es una broma. No es un apellido. No es un apodo. No es una abreviatura. Ni siquiera el nombre en clave de un proyecto gubernamental ultrasecreto. En ese último punto, Logan cayó en una especie de estupor. ¿Desperté alguna asociación? En realidad, tal vez. Dudo mucho que este universo tenga la misma idiotez donde una bala de adamantium de un revólver normal pudiera perforar un cráneo de adamantium y alterar la materia gris, formateando el cerebro del mutante acero o casi. Pero la amnesia causada por fluidos corporales hirviendo mientras sus huesos estaban siendo infundidos con metal fundido es bastante plausible. La regeneración de Wolverine es bestial, claro, pero ese tipo de experiencia podría dañar las neuronas lo suficiente como para causar amnesia. Pero me estoy desviando. Mientras tanto, el silencio se había instalado de nuevo en el camión. El mutante mayor se negó a responder por principio, aunque parecía ansioso por decir algo sobre el sentido del humor de mis padres o el tamaño de las cucarachas en mi cabeza. A Rogue probablemente tampoco le habría importado hablar, pero no se atrevió a ser insistente. Desde su perspectiva, ya había cruzado la línea de la insolencia aceptable hacía mucho tiempo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Ataque sorpresa. A Rogue probablemente tampoco le habría importado hablar, pero no se atrevió a ser insistente. Desde su perspectiva, ya había cruzado la línea de la insolencia aceptable hacía mucho tiempo. Sin embargo, era una adolescente, así que no podía quedarse en silencio mucho tiempo. Empezó a mirar a su alrededor, buscando un tema de conversación. Pero, contrariamente a mis predicciones, fue Wolverine quien se derrumbó primero. ¿Qué clase de nombre es Loki? Resopló. Asgardiano, me encogí de hombros. También puedes llamarme Loft, Logur, por favor, no confundas eso con Holgazan, Pedrum, el burlón, chico malo encantador, Zegorach, no, universo equivocado, los titulares de los derechos de autor podrían demandarme en el tribunal multiversal. ¿Y tú, mi elocuente amigo? Cambié de tema. Logan respondió el mutante tras un breve silencio. ¿Y tú, chico, tienes serios problemas de cabeza? Nadie me cree cuando digo la verdad, pero todos me creen cuando miento descaradamente. Por eso me nombraron el dios de las mentiras, aunque no hice nada especial para ello. Simplemente les dije a las personas lo que querían oír unas cuantas veces, en lugar de lo que definitivamente no creerían. Reclinado como el susodicho patricio romano en mi cama y observando a mis compañeros retorcerse, me entregué a un poco de meditación filosófica. Vale, lo que tú digas. Asintió Rogue con incertidumbre. Por alguna razón, me dio la sensación de que simplemente había decidido que era más seguro estar de acuerdo con psicópatas peligrosos en todo. Por si acaso. Y una vez más reinó un silencio acogedor, aunque quizá no acogedor para todos. Los problemas del polizón no terminaron solo con el hambre en el estómago. Después de lidiar rápidamente con el magro y, francamente, mediocre obsequio, y de satisfacer también su hambre de información, la niña comenzó a frotarse los brazos temblando. A 10 kilómetros a 50 millas por hora, con una temperatura ambiente de alrededor de 5 grados bajo cero y cómo no se congeló. Logan también notó la angustia del joven pasajero. Con un suspiro de sufrimiento, puso la calefacción al máximo. Toma, caliéntate, extendió la mano para tomar sus manos y acercarlas a la ventilación. Pero el pasajero se estremeció bruscamente y se apresuró a alejarse bajo la mirada sorprendida del regenerador. Parecía la reacción de una chica que había sufrido abuso. Claro que una chica así no se habría subido a un camión con dos desconocidos, bueno, al menos no se odiaba la experiencia anterior. Pero, bromas aparte, ya recordaba por qué la chica reaccionaba así. No voy a comerte, intentó tranquilizarla Wolverine. No te ofendas, murmuró Rogue, avergonzado. Es solo que, se trata de mis habilidades. Cada vez que toco a alguien, algo, sucede. ¿Qué pasa? Logan no entendía. Yo, no sé, pero se lastiman, ya veo, Wolverine mantuvo una impasibilidad pétrea. Estaba empezando a interesarme por lo deportivo. ¿Había algo que pudiera inquietarlo? Bueno, aparte de un impacto directo de un proyectil antitanque, claro. Suena a una mutación parasitaria, decidí explicarle su situación.
Hay un tipo en México que necesita absorber energía de otras personas con frecuencia, o estirará la pata, aunque si chupa a un mutante, su cuerpo se transforma en algo parecido a un pterodáctilo con delirios de grandeza. Es como Hulk, con una personalidad diferente para cada forma. Pero no te has estado alimentando de nadie en el pueblo, ¿verdad? No. No quiero nada de eso. Dijo la niña, realmente asustada. Entonces tienes suerte. Rogué miró a Logan y luego se giró hacia mí. ¿Cómo se llama ese tipo? No sé su verdadero nombre, nunca lo conocí personalmente, pero al parecer su apodo es Terox, aunque no estoy seguro, dije la pura verdad. Era la verdad de otro universo, pero ¿qué más da? ¿Y cómo sabes de Hulk? Wolverine mostró curiosidad. Lo estuve observando un rato, me encogí de hombros. Pero como es una mañana de revelaciones, cariño, dime el secreto. ¿Cómo acabaste en Canadá sola y sin Blanca? Yo, rogué bajó la mirada. Desde la escuela, quería tomar la ruta del Mississippi a las cataratas del Niágara y hasta Alaska. Guardó silencio. ¿Son todos los niños de Estados Unidos tan imprudentes? Miré la nuca de Logan. No me preguntes, espetó el conductor, exhalando cansinamente una nube de humo de cigarro. ¿Y qué sabes hacer tú, Loki? La curiosidad femenina es indestructible, sin importar el mundo ni la época. Un poco de todo. Ilusiones, jugar con el espacio-tiempo, lanzar cuchillos, y soy un famoso fanático de la mente. Recordé un detalle importante, sonriendo. No lo dudo, asintió Logan con gravedad. Vaya, dije la verdad, y me creyeron de inmediato y sin reservas. Claro, sospecho que me malinterpretaron, pero ¿qué le vamos a hacer? El mundo no es perfecto. Y con esa feliz nota, nuestro viaje fue interrumpido por un árbol que repentinamente voló sobre el camino. Logan, que no se había abrochado el cinturón después de la parada, no estaba preparado para tal giro de los acontecimientos y salió hermosamente a través del parabrisas tras el impacto. La chica abrochada simplemente se sacudió en su asiento y se golpeó ligeramente la cabeza, mientras que a mí me sacaron de la cama de manera poco aristocrática, con los pies por delante. Sin embargo, el arrastre no fue tan largo, por lo que podría decir que escapé solo con un trauma emocional. Fuimos bajos, parece que va a llover, comenté sobre la maniobra de nuestro conductor, poniéndome de pie y mirando a través del pasillo hacia la cabina. Logan había volado una gran distancia, casi 15 metros. Esa es la inercia de un esqueleto de adamantium. Rogues movió en su asiento. ¿En una sola pieza? Sí, la chica se agarró la cabeza e intentó desabrocharse el cinturón para salir, pero no se movía. Pero estoy atrapada. Dijo con voz de pánico. Un segundo. Inclinándome sobre la hebilla, manipulé con cuidado el mecanismo atascado por el impacto. Con cuidado, para no romperlo accidentalmente, ya que la fuerza de Loki era más que suficiente para aplastar el acero ordinario. Mientras tanto, Wolverine acababa de levantarse. Con el paso algo inestable de quien ha bebido de más, aunque ganando confianza a cada paso, se dirigió hacia nosotros. Oye, ¿estás vivo ahí dentro? Y 3 más y